Muy bien, vamos a proseguir con el caso 4.1 sobre vehículos automotores con cuota fija. Para este caso vamos a considerar los siguientes datos. Ya la clase va a ser un camión, la cilindrada 2771 de cilindrada, procedencia japonesa, modelo 2016, turbo sí, doble tracción sí, número de puertas 2, servicio particular, capacidad máxima 2.8 toneladas, cabinado sí y carrocería tipo estaca. Muy bien, como ya hemos hace un momento les hemos explicado cómo es la determinación de la base imponible, pues tenemos el valor en tablas más el factor de incremento menos el factor de disminución, todo multiplicado por el factor de depreciación. En este caso, para poder determinar nuestro valor en tablas, tenemos que considerar el número de cilindrada y la procedencia. Y pues vamos a nuestra tabla de valores de vehículos automotores y encontramos que la cilindrada de 2771 corresponde al tramo que está en el código 56 y la procedencia japonesa y nos da un valor en tablas de 304.370 bolivianos, que es lo que inscribimos en nuestro ejercicio. A este valor vamos a adicionar los factores de incremento. ¿Qué factores de incremento tenemos? Tenemos que utilizar la tabla de factores de corrección por chasis y carrocería y tenemos los siguientes datos, siendo que este es un vehículo con capacidad máxima de 2.8 toneladas, estamos en el primer tramo, donde tenemos chasis sí de cabinado 0.10 y valor de carrocería en estacas de 0.12. Estos dos elementos sumamos 0.10 más 0.12 nos da un factor de incremento de 0.20. A este valor de 0.20 multiplicamos 304.370, que es el valor en tablas, y sobre ese valor hallamos 66.961 bolivianos. Al valor en tablas también tenemos que restar el factor de decremento. En este caso, siendo que no es un vehículo pequeño, menos a 1.5 toneladas, no podemos utilizar un factor de decremento sobre las puertas. Entonces tenemos que el valor en tablas es el valor del factor de incremento menos el factor de decremento y nos tiene que dar un valor de 371.331 bolivianos. Sumamos 304.370 más 66.961. A este valor vamos a adicionar la depreciación, vamos a multiplicar por la depreciación y vemos que el modelo corresponde al año 2016 y por tanto sería el factor 1. Multiplicamos la depreciación 371.331 por 1, nos da un valor de base imponible de 371.331. Muy bien, con este valor de base imponible vamos a hacer la liquidación del impuesto. Paso 2, liquidación del impuesto. La base imponible es de 371.331. Dentro de nuestra escala impositiva buscamos a qué tramo corresponde este valor y 371.331 bolivianos se encuentra en el tercer tramo, como lo podemos ver, que va desde 223.223.000 a 446.446 bolivianos. Este es el monto de evaluación en bolivianos. El cuadrito se ve un poco acortado, pero es monto de evaluación en bolivianos. Entonces corresponde al tramo tercero. Muy bien, una vez que hemos hallado la base imponible en esta escala, vamos a adicionar, vamos a restar el valor sobreexcedente. En este mismo tramo tenemos un valor de sobreexcedente de 223.223 bolivianos y lo restamos. El valor determinado es 148.108 bolivianos. A este valor vamos a multiplicar la alícuota. Siendo en el tercer tramo corresponde la alícuota de 3%. Y multiplicamos 148.108 por 3%, nos da un valor del IPVA de 4.443 bolivianos. A este valor vamos a adicionar la cuota fija. La cuota fija a este tramo corresponde a 5.208 bolivianos, que está inscrita de esta manera. Sumamos los dos valores y nos da 9.651 bolivianos. Supongamos que este pago también es realizado antes de
la fecha de vencimiento, entonces nos corresponde efectuar el descuento del 10%. No nos vamos a olvidar que en la determinación, en la liquidación de impuestos, todos los datos son redondeados. Aquí no podemos utilizar decimales. Muy bien. El 10% de 9.651 es 9.965 bolivianos. Restamos 9.651 bolivianos menos 965. El IPVA con descuento es de 8.686. Y eso es lo que se debe cancelar en el gobierno autónomo municipal que corresponda o en el banco, ¿no? Hay algunos municipios que todavía efectúan el cobro en cajas del municipio, pero esto básicamente es para el caso del impuesto a la propiedad de bienes inmuebles, porque en el caso del impuesto por vehículos automotores, el único sistema que se puede utilizar para el cobro es el RUAT, y el RUAT tiene una cadena a nivel nacional y además obligatoria cadena intrabancaria. Por tanto, los pagos que se realizan por el impuesto a la propiedad de vehículos automotores siempre se realiza a través del banco. Muy bien, vamos a proseguir con nuestro siguiente caso. Este es un caso un poco sencillo, es sobre una motocicleta y tenemos estos datos. La clase es una moto cilindrada de 1440, la procedencia japonesa también, modelo 2017 y servicio particular, porque también puede haber motonetas, ¿no? Mototaxis, principalmente en las áreas de Santa Cruz, en Trinidad y Pando. Chasis doble, y aquí lo que es importante en este dato es la fecha de importación, es la fecha en la que está en la póliza de importaciones, es el 2 de junio del 2016. No nos olvidaremos que para los modelos que rigen del mismo año al impuesto a pagar, ya no se rige por el modelo, sino se rige por la fecha que se inscriba en la póliza de importación. Bueno, tenemos nuestra base imponible. De igual manera, la fórmula, valor en tablas, más factor de incremento, menos factor de disminución y por el factor de depreciación. En este caso, no existe factores de incremento ni factores de decremento porque no se aplican a la lógica de una moto. Por tanto, solamente vamos a tener el valor de 64.040, que es el valor que está en tablas, que lo vamos a ver en este momento. Tienen que revisar el valor de tablas de motocicletas y motonetas correspondiente a la gestión 2016, que igual establece una codificación, y en este caso, siendo que es una cilindrada de 1140 y se encuentra en el tramo 66, código 66, y la procedencia japonesa es de 64.040 bolivianos. Entonces, eso es lo que consideramos. A este factor vamos a aplicar vamos a multiplicar por el factor de depreciación. A este valor vamos a multiplicar el factor de depreciación. Ya les dije que no existe en el caso de las motos estos factores de incremento y decremento, que son básicamente para vehículos pesados y livianos. Muy bien, el factor de depreciación es 1 y la base imponible de este impuesto es de 64.040 bolivianos. Muy bien, vamos a retroceder un poquito para no perdernos, y tenemos nuestra escala impositiva. La tabla nos dice que 64.040 bolivianos está en el primer tramo, que va de 1 a 74.409. No, hay un sobreexcedente, sí, de un boliviano, como lo hemos visto. Vamos a entrarnos al paso 2, que es la liquidación del impuesto. 64.040 bolivianos menos 1 nos da 64.039. A esto vamos a multiplicar la alícuota de 1.5%. Y tenemos el impuesto a la propiedad de vehículos automotores de 961.000 más la cuota fija. En el primer tramo no tenemos cuota fija y tenemos un valor de 961.000. Igual vamos a suponer que el caso existe un descuento del 10% y restamos 961.000 menos 96 bolivianos. A esto nos da un IPVA con descuento de 865 bolivianos. Ese es el caso de una moto, es bastante sencilla. Y ustedes tienen la hoja Excel,
en el portal virtual y podrían hacer el ejercicio para sus propios vehículos. Háganlos, practíquenlos y vamos a recibir las consultas en los chats respectivos. Bueno, ¿qué otros casos deben considerarse en el impuesto a la propiedad de vehículos automotores? Bueno, pues primero hemos visto un caso de un vehículo automotor sin cuota fija. El segundo hemos visto un vehículo automotor con cuota fija. El tercero hemos visto un cálculo para una motocicleta, pero también hay otro, que todos estos han sido de servicios particulares. Entonces ahora vamos a hablar de qué pasa cuando es un servicio público. Ya la norma lo establece, la ley 843, que establece dentro de las disminuciones de la base imponible, y la resolución suprema la ratifica. Es así que los municipios liquidan el impuesto a la propiedad de vehículos automotores correspondiente a la gestión 2016 con una rebaja del 50% de sus alícuotas o de las alícuotas a los propietarios de vehículos automotores de transporte público, de pasajeros y carga urbana y de larga distancia. Estamos hablando de transporte público de pasajeros, de carga y de larga distancia, que durante la gestión 2016 cumplieron con las formalidades necesarias para obtener este beneficio. Es decir, el Código Tributario, cuando hace referencia a las exenciones, disminuciones, perdonazos, sobre todo exenciones, vamos a verlo esto como una rebaja, es una forma de dispensa de la obligación tributaria. Y de manera clara expresa que existen dispensas como esta, disminuciones, que si en la norma expresa de que deben constituirse en con alguna formalidad para que den válido esta rebaja, entonces recién se aplica el mismo. La ley 843, cuando establece esta rebaja de las alícuotas, dispone que la administración tributaria debe controlar, para poder proceder a esta rebaja, debe emitir un documento que dé la autorización de la misma. Por tanto, los transportistas que quieran hacerse beneficiarios a esta rebaja deben hacer los trámites correspondientes ante la administración tributaria municipal a fin de obtener una resolución administrativa de aceptación de la disminución. De otra manera, no tiene ningún tipo de efecto. Es decir, si una persona no establece el procedimiento administrativo para beneficiarse de esta rebaja, ojo, estamos hablando de personas que realizan transporte público, que están afiliados a sindicatos y tienen que estar legalmente establecidos, afiliados, tienen que tener sus credenciales y sus tarjetas de transporte como transporte público. Y esas verificaciones las hará la administración tributaria para dar válido esta rebaja. Ahora, ¿por qué se da esta rebaja del 50% a las alícuotas? Primero, sin entrar en polémica sobre el tema de transporte en La Paz o tal vez otros municipios como Cochabamba y Santa Cruz, se da la rebaja al transporte público primero para poder beneficiar en realidad a las personas que utilizan el transporte público, para que el chofer, el conductor, el dueño del vehículo por el cual estamos haciendo uso los pasajeros, tengan una disminución en sus costos de operación, a fin de que no afecte el precio final por el cual se cobran los pasajes, ¿no? Ese es el propósito de establecer esta rebaja. Ahora, de que actualmente la prestación del servicio es pésimo en muchas ciudades o en casi todas, pues eso es otra cosa. El incentivo tributario era para que no haya una carga en los pasajes de transporte público. ¿Ya? Prosigamos. Además de esto, hay que considerar lo siguiente.
En el caso de vehículos automotores fabricados como modelos del año 2016 que ingresaron a formar parte del patrimonio de contribuyente hasta el 31 de diciembre del 2016, para fines de liquidación y la aplicación de la tabla de depreciación, el modelo a aplicarse en el cálculo será el mismo que el año de importación señalado en la respectiva póliza. Es el ejemplo que habíamos visto en el caso de los camiones. Claro que hemos puesto modelo 2017 porque muchas veces los modelos 2017, o sea, los modelos finales llegan a mediados de año, ¿no? Entonces se venden antes de que se inicie el año siguiente, ¿no? Y se internan en el país antes del 31 de diciembre del año de cierre. Como hemos visto en ese caso, modelo 2017 lo hemos incorporado en el año 2016 y pues ya se va a categorizar como depreciación 1. Lo mismo debería pasar en el caso de los años del modelo 2016. El 2016 cuando se interna en el 2015 o a más tardar a los primeros meses del 2016. Y es ahí cuando se tiene que aplicar esta condición que establece la resolución suprema. Eso es simplemente para el efecto de aplicar la tabla de depreciación. Muy bien. ¿Qué pasa con el caso de los activos, los vehículos automotores que pertenecen a las empresas? Es muy similar al impuesto a la propiedad de vehículos automotores, puesto que los contribuyentes, las empresas, también son sujetos pasivos del impuesto a las utilidades de las empresas. Estos deben estar obligados a presentar estados financieros, de acuerdo a lo que dispone el Decreto Supremo 24051. Y los vehículos deben estar registrados contablemente como activo fijo. Y para poder establecer la base imponible del impuesto a la propiedad de vehículos automotores, se establece o se considera el valor neto consignado hasta el 31 de diciembre del 2016. ¿Ya? Y se debe tomar en cuenta el valor residual de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 60 de la ley 843, ¿no? Entonces todos los vehículos, los activos tienen un valor residual y un valor neto, y en este caso solamente se debe considerar el valor neto consignado en el balance general o en los estados financieros. Una vez que consigamos ese valor de base imponible, pues aplicamos lo que habíamos dicho hace un momento, ¿no? Incluimos los factores de incremento, disminuimos los factores, a la base imponible buscamos la escala impositiva que corresponda en la tabla de escala impositiva, y si corresponde añadimos disminuimos el valor sobre excedente, aplicamos la alícuota y adicionamos la cuota fija, ¿no? Ese es el procedimiento, sigue siendo el mismo, solamente aquí varía la determinación de la base imponible. El valor declarado en el caso de empresas no puede ser distinto a lo que se expresa en los estados financieros. La Administración Tributaria Municipal puede efectuar la fiscalización que quiera, de acuerdo a lo que dispone el Código Tributario Boliviano, ¿no? A fin de poder verificar si se ha inscrito el valor correcto. Muy bien, las empresas con cierre de gestión las empresas con cierre al 31 de marzo, al 30 de junio, al 30 de septiembre, son los cierres que corresponden a las empresas gomeras, mineras y a las agricultoras, deben tomar el valor que está expresado en los estados financieros y actualizarlos hasta el 31 de diciembre. La norma nos dice de acuerdo a las normas jurídicas contables vigentes, ¿no? Es decir, considerando el valor neto y aplicando la unidad de fomento a la vivienda que corresponda entre los periodos señalados, ¿no? Ya sea, digamos, el 31 de marzo hasta el 31 de diciembre, o del 30 de junio hasta el 31 de diciembre, o del 30 de septiembre hasta el 31 de diciembre. Muy bien, con eso hemos concluido esta parte del impuesto a la propiedad de vehículos automotores. Solamente unos pequeños comentarios. Dentro de la plataforma se encuentran los ejercicios en Excel, que por favor quisiera que los revisen. Además, quisiera que revisen también a detalle la resolución suprema del pago del impuesto a la propiedad de vehículos automotores, a fin de que ustedes puedan verificar efectivamente el procedimiento. Además, si existiera dudas, quisiera que por favor me la comuniquen en los chats para que podamos absolverlas. ¿Ya?
Y si hay alguna persona que no pudiera acceder al chat o por algún motivo no puede eh, eh, in- incorporarse en esas fechas, esos días, bueno, pues también puede escribir las consultas al correo electrónico. No obstante que existe una puntuación adicional para aquellos que participen en el chat. Bueno, muchísimas gracias, muy buenas tardes, muy buenas noches y bueno, prosigan con sus actividades. Nos vemos en el siguiente tema.